iluminado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Quiero agradecerte, mamá, por haberme dado la vida, velar mis sueños de niña, todo eso y mucho más. Quiero agradecerte, mamá, cuidarme cuando enfermaba, pegada siempre a mi cama, yo te miraba llorar. ¿Qué me vas a decir? Que eran tus obligaciones, pero tengo mis razones para no pensar así. Aunque todo me lo has dado, lo mejor que me ha pasado es haber nacido de ti. Mamá, 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 te quiero, te quiero, te quiero. No tengo con qué pagarte haberme dado una vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por saber guiar mi camino, por darme todo tu amor. Quiero agradecerte, mamá, ser esa mujer valiente que por amor a sus hijos no se ha rendido jamás. Recuerdo que desde niña te veré siempre luchando al lado de mi papá. Mamá, 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 te quiero, te quiero, te quiero. No tengo con qué pagarte haberme dado la vida y darme tu bendición. Gracias por darme cariño, por saber guiar mi camino, por darme todo tu amor. Gracias por ser mi mamá. Dentro de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir
defectos heredé de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Dentro de ti me formé. Tu voz fue lo primero que... Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén teniendo un cierre de semana espectacular, que Dios los esté bendiciendo muchísimo este sábado y dándole gracias a Dios por la semana que termina y con esperanza de que la que estamos a punto de empezar sea muchísimo mejor, mucho más bendecida, con mejores encuentros, con mejores oportunidades, con puertas más amplias que Dios va a abrir delante de cada uno de nosotros. Eso es lo que esperamos, eso es lo que confiamos. Entendemos que la vida es un proceso continuo de crecimiento, de madurez, de aprendizaje, y estamos felices de que nos acompañen ya durante tantas, algunos están empezando, otros tienen meses, otros tienen ya años de estar siguiendo las transmisiones a través de Producciones Centro Victoria, nuestro canal en YouTube. Y recordarles pues a los que están recién llegados que su presencia nos anima, su atención al mensaje que estamos compartiendo nos bendice. Darle gracias a los que nos reportan su sintonía, darle gracias a los que participan cuando empiezan la programación y chatean y saludan. Todo eso nos retroalimenta, nos fortalece, nos anima, nos da empuje para seguir haciendo este trabajo, que no es el estilo ni la manera a la que yo por lo menos estoy acostumbrado. Soy de una generación que creció sin ninguno de estos adelantos tecnológicos y pues lo mío siempre ha sido estar en medio de las personas, sentir ese calor, la vibración de la gente, pero bueno, nos acostumbramos a este otro modo, estamos en el proceso de acostumbrarnos y de verdad les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes sus oraciones, les agradecemos a los que se suscriben al canal y hacen que esta familia virtual crezca cada día más. Eso también nos llena de satisfacción y pues los animamos, si tienen amigos, conocidos, personas que podrían estar interesadas en escuchar este tipo de mensajes, no fuerce a nadie, pero si sabe de alguien que tiene inquietudes espirituales, pues por favor refiéralo al canal también y entonces cada día vamos a lograr que el mismo mensaje, con el mismo esfuerzo,
se multiplique y llegue a muchísimas más personas en muchos más rincones de este planeta. Este día se celebra en Costa Rica el Día de la Madre. El 15 de agosto se festeja en nuestro país la celebración de las madres. Sé que en muchas otras naciones lo hacen en fecha diferente, pero donde quiera que ustedes estén, mujeres esforzadas, mujeres valientes, reciban un saludo cariñoso. Les damos gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios por la influencia positiva y sanadora que ustedes han sido en la existencia de sus hijos y de sus hijas, y oramos de verdad para que Dios les dé cada día fuerza, sabiduría, paciencia, y puedan llevar a feliz término esta tarea extraordinaria que es la maternidad. De verdad, un abrazo cariñoso y nuestros mejores deseos de que Dios les bendiga de una manera extraordinaria. Hoy, como cada semana, queremos invitarle para que usted, si tiene su Biblia ahí a mano, la abra con nosotros, busque en el Antiguo Testamento el libro del profeta Jeremías, y le voy a dar una cita que es con la que vamos a empezar a trabajar esta noche, que es muy fácil de recordar. Es Jeremías 31:31. Es facilísimo, eso no hay pérdida. Jeremías 31:31. Vamos a darles unos segunditos para que se ubiquen con sus Biblias y vamos a empezar a leer ahí. Y hoy y mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, le invitamos nuevamente para que se conecte, 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Vamos entonces a estar meditando un poquito y repasando qué es lo que dice este texto. Es una promesa, y probablemente la promesa quizá la más importante de todo el Antiguo Testamento, y eso es mucho decir, porque el Antiguo Testamento, estamos hablando que son 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, están llenos de promesas de anuncios proféticos, de promesas de bendición, pero quizá la más importante está en este texto que vamos a leer hoy en día, y lamentablemente pues no escuchamos hablar mucho acerca de ella en nuestras congregaciones. Dice el texto: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oiga, qué clase de anuncio profético. Jeremías capítulo 31, versículos desde el 31 hasta el 34. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a releerlo, vamos a ir despacio, vamos a confrontar este texto con otros pasajes de las Sagradas Escrituras, y vamos a confiar en que Dios, a través de su Espíritu Santo, pues refresque. Yo sé que para algunos esto no es nuevo, pero para otros va a ser novedoso. Si ya conocemos, que el Espíritu Santo refresque este conocimiento, lo active, lo haga parte de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de pensar, de creer. Dice entonces el profeta Jeremías, hablando por el Espíritu Santo de Dios, que en un futuro que no define, no dice si dentro de muchos días o pocos, pero dice: he aquí vienen días. O sea, es para el futuro lo que él está diciendo. Por eso estamos hablando que es un texto profético, es una promesa. He aquí vienen días, dice Jehová. No dice Jeremías, no dice Ezequiel, no Elías, sino el mismo Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a empezar a hablar un poquito de esta palabrita pacto, que es una palabra que no está muy en boga en nuestro tiempo. Pero pacto es un concepto que llena todas las páginas de la Biblia. Dios es un Dios de pactos, es un Dios que entra en relación de pacto con los seres humanos. Y a lo largo de la Biblia, históricamente, Dios ha pactado con diferentes personas. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo ha hecho en diferentes circunstancias y épocas. Pero el tema es que hay un pacto especial que Dios hace no con un individuo, sino con una nación. Es una especie de pacto colectivo.
y la hace con todo el pueblo de Israel. Entra el creador del universo, decide entrar en una relación de pacto con una tribu nómada, de gente que no eran nada espirituales ni nada especiales, de hombres y mujeres comunes y corrientes. Había de todo, había buenas personas, había rebeldes, había pecadores, había buenos maridos, había maridos groseros. Israel como nación no tiene absolutamente nada especial. Dios no los escoge a los israelitas porque sean mejores que los otros pueblos ni porque sean maravillosas personas. Los escoge porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que iba a bendecir a su generación, a su simiente. Y resulta que este pueblo pues son descendientes de Abraham. Y entonces Dios, que guarda su palabra, que siempre es fiel a lo que Él ha prometido, levanta a Moisés varios siglos después y a través de Moisés hace un pacto. Un pacto que usted le puede tener muchos nombres: la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley de Dios, el antiguo pacto, el viejo pacto, qué sé yo. Pero ese pacto es donde Dios dice, pone ciertas condiciones. Quizá lo más claro está en Deuteronomio capítulo 28, para los que quieran repasarlo después en sus casas. No lo vamos a leer acá porque ese es un texto mucho más grande, donde Dios dice, bueno, si ustedes cumplen con estos y estos y esta serie de estatutos y mandatos que yo les estoy dando, entonces yo voy a hacer estas y estas cosas por ustedes, los voy a bendecir de tal y tal manera. Pero si no cumplen con lo que yo les estoy ordenando, entonces van a tener estas y estas consecuencias feas y negativas. O sea, lo que conocemos como las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de desacatar la orden de Dios. Y durante siglos, Dios se mantiene fiel a ese pacto. Israel no, Israel falla una y otra vez, fallan sus reyes, fallan sus profetas, fallan sus sacerdotes, falla el pueblo a cada rato, fallan los jueces. Pero Dios no, Dios permanece fiel, los guarda, los protege, los bendice, los prospera. Pero ese pacto estaba basado en una serie de ritos, una serie de ceremonias, en una serie de actividades religiosas. Había que ofrecer sacrificios todos los días, había que degollar corderos, a veces bueyes, a veces becerros, a veces palomas. Había que estar trayendo constantemente el diezmo de los productos de la tierra, el diezmo del ganado, el diezmo de lo que usted se ganaba comerciando. Había que abstenerse de una serie de alimentos. Era una lista enorme de cosas que había que hacer para mantenerse por lo menos caminando en el límite, en el borde, sin quebrantar totalmente ese pacto que unía al pueblo israelita con el Dios de Abraham. Y repito, ese pacto no lo inventó Israel, es Dios el que les da las leyes, Dios les da los estatutos a través de Moisés. Pero ese pacto, a pesar de que se origina en Dios, era un pacto que tenía un carácter temporal. Y yo sé las objeciones que usted puede poner a esto, créame, pero el pacto era temporal, y ahorita le voy a decir por qué. No era un pacto perfecto, porque mientras ese pacto está en vigencia, y repito, duró muchos siglos, el mismo Dios levanta a Jeremías y les dice que vienen días en los que va a ser un nuevo pacto. Y cuando se habla de algo nuevo, es que lo viejo ya está obsoleto, que ya no funciona, que está destinado a desaparecer. Entonces, Dios va a hacer un nuevo pacto, dice Jeremías. Lo va a hacer, no se va a parecer al pacto que hizo anteriormente con los antepasados de los israelitas a los que Jeremías les está hablando. Dice, es un pacto completamente distinto, que no va a estar basado en sacrificios, ni en ritos religiosos, ni en abstenerse de ciertas comidas, sino que va a estar basado en otra cosa. ¿En qué cosa? Versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a leerlo otra vez. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios promete que va a hacer un nuevo pacto. No dice cuándo, pero que este pacto va a estar basado no en normas externas, no va a estar basado en 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que va a estar basado en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Dios mismo, dice, escribiendo las leyes y los deseos de Él y la voluntad de Él en nuestros corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Pasan los años, pasan los siglos y no se ve por ninguna parte ninguna esperanza de que ese pacto vaya a realizarse alguna vez. La situación de Israel empieza a decaer a nivel espiritual, a nivel político, a nivel económico. Finalmente se acaba el Antiguo Testamento, cerramos el libro de Malaquías. Vienen casi 4 siglos después de Malaquías en los que no hay ninguna revelación escrita de Dios, no se levanta ningún profeta, no hay nadie anunciando nada, hasta que entramos al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al final, usted sabe que el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con los 4 evangelios. Cuando llegamos al final del ministerio de Jesús, la víspera de su muerte, la Biblia dice que Jesús se reúne con sus discípulos en un aposento alto y toman una cena. Es lo que la gente llama, vamos a ver, es la cena pascual, la cena de despedida. Jesús se reúne con sus amigos. Las personas tienen la idea de que solamente había 12 discípulos ahí con Jesús, pero la Biblia no dice cuántos. Probablemente había mucha más gente en esa cena, probablemente estaban los dueños del aposento alto, las familias que vivían ahí, algunas otras familias, quizás familias de los apóstoles. Creemos que son 12 porque Leonardo da Vinci pintó un cuadro extraordinario, conocemos como la Santa Cena o la Última Cena, y ahí pues pinta a Jesús en el centro y a 6 discípulos a cada lado, y entonces de ahí sacamos la conclusión de que son 12, pero no hay ninguna base bíblica de que solamente esas 12 personas compartieran con Jesús esa cena. La gente va sacando conclusiones y luego saca leyendas y se vuelve supersticiosa. Algunas personas dicen que el número 13 es de mala suerte porque en la última cena habían exactamente 13 personas, 12 discípulos y Jesús, y ahí fue donde Judas traicionó al Señor. Hay hoteles que no tienen habitación número 13, hay edificios que no tienen el piso 13, el ascensor o el elevador pasa del 12 al 14, basados en algo que no tiene ningún sentido bíblico. Repito que esta idea está tomada probablemente de ese cuadro pintado por Da Vinci, pero no en la Biblia. La cosa es que hay un grupo de gente ahí en esa cena, cenan, y después de cenar, ya habían cenado, Jesús toma el pan, lo parte y les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego toma la copa y les dice: tomen y beban. Y les explica, les dice: esto es mi sangre. Y aquí entra en juego algo que es muy importante, que necesitamos respirar para poderlo entender. Les dice: tomen, beban, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Cuántas veces en las iglesias hemos celebrado esta ceremonia? Es innumerable, millones de veces, en todo el planeta, en todo el mundo, en todas las denominaciones, algunos todos los domingos, otros una vez al mes, otros una vez al año. Pero cuando la congregación se reúne, cuando la asamblea se junta y partimos el pan y tomamos el vino, hay varias cosas que deberíamos aclarar, porque es un momento solemne, es un momento hermoso en la vida de la congregación. Hay varias cosas que debemos aclarar. En primer lugar, los hermanitos se acostumbran a decir: vamos a tomar la Santa Cena. Eso no es la Santa Cena. La Santa Cena es el cuadro que pintó Da Vinci. Eso es vamos a participar de la comida que instituyó el Señor, o lo que usted quiera llamarle, la cena del Señor. Pero en ninguna parte dice que eso es la Santa Cena. Era una comida ritual, era una comida que era parte de la vida israelita. Y luego Jesús en esa comida, note que el texto, Mateo lo que dice: después de haber cenado, tomó el pan. O sea, la cena no es el pan, ni es el vino, porque ya habían cenado. Si quisiéramos hacerlo literalmente, como lo hizo Jesús, pues la iglesia debería reunirse, celebrar una especie de banquete, o de comida o festín, todos juntos, y luego de que comamos y cenamos, pues partimos el pan y tomamos el vino. Pero nosotros le decimos la cena a un pedacito de pan y a una copita como un dedal de vino. Pero dejemos eso, aunque es interesante, pero dejémoslo ahí. Lo importante es lo que el Señor dice. Dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Recuerde que no sabemos si eran 12 los que lo acompañaban o 20 o más, no tenemos idea. Lo que sabemos es que todos eran judíos, y como judíos conocían las escrituras y conocían la profecía de Jeremías capítulo 31. ¿Cuántos judíos, cuántos hombres y mujeres durante tantos siglos se habrían preguntado cuándo iba a llegar ese momento del nuevo pacto?
Para nosotros, pues es un texto más de la Biblia, pero para ellos que ni siquiera tenían el Nuevo Testamento y que tenían esa promesa maravillosa ahí de que Dios iba a hacer un pacto extraordinario, nuevo, con su pueblo, la gente se preguntaba cuándo irán a llegar esos días que anunció Jeremías, cuándo irán a llegar esos días de los que habló el profeta Ezequiel también, cuándo llegarán los días en que va a empezar a funcionar, en que va a entrar en actividad ese nuevo pacto del que los profetas hablaron. Bueno, pues lo que hace el Señor en esa última cena no es solo instituir una especie de sacramento, de ordenanza para sus discípulos. Lo que hace Jesús es revelarnos algo. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y como los que están ahí son judíos, ellos entienden inmediatamente, hacen la conexión. Nosotros hemos oído infinidad de veces en nuestros cultos, cuando participamos de la cena del Señor, pues estas palabras, esto es mi sangre del nuevo y sangre del nuevo pacto. Pero en realidad a veces no conectamos con toda la revelación que nos había dado Jeremías. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Ya Jeremías lo había dicho, y los que estaban ahí lo entendían. Ese nuevo pacto consistía en que el Espíritu de Dios iba a venir sobre su pueblo, y que ya no íbamos a ser una nación guiada por ritos religiosos, por ordenanzas, por mandamientos, por por libros, por tablas de piedra, por el reglamento de su concilio o su denominación, sino que ahora la vida de los verdaderos discípulos, de los verdaderos creyentes, iba a estar regulada por otro tipo de guía. ¿Cuál era esa guía? Dice Jeremías 31:33, después de aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que el cristianismo verdadero no consiste en obedecer un montón de ritos y normas. Cada iglesia tiene sus propias cosas que permite, sus cosas que prohíbe. Cada denominación se divide una iglesia de otra, se separa y entonces quieren ser más santos que la anterior y prohíben más cosas, a veces de acuerdo al gusto de los pastores o de la esposa del pastor. Uno se queda asombrado de la cantidad de cosas con las que las iglesias tratan de santificarse, de ser diferentes, de ser más estrictos, pero en realidad el cristianismo no consiste en eso. O sea, el nuevo pacto se manejaba así, por normas, por prohibiciones, por una serie de ordenanzas y de actividades religiosas. El nuevo pacto es Dios viviendo en los creyentes, es el Espíritu Santo cambiándonos la manera de pensar y cambiándonos la manera de sentir, escribiendo el deseo y la voluntad de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos hacer aquello para lo cual fuimos creados y redimidos. El nuevo pacto es una cosa completamente diferente, es lo más poderoso que hay, es la razón por la que Jesús muere. Y todos los pactos tenían que ser sellados con sangre. Por eso cuando Jesús levanta la copa con el vino, dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Obviamente Jesús está hablando figuradamente, en esa copa no había sangre, había vino. Lo que está hablando es de la sangre que va a derramar Él, menos de 24 horas después. Lo que está hablando es de la muerte que se le viene encima, del sacrificio al que Él voluntariamente se va a entregar para sellar ese nuevo pacto entre un Dios santo y una humanidad pecadora, entre un Dios eterno y una humanidad mortal, entre un Dios perfecto y una humanidad llena de imperfecciones. Los discípulos quizá en ese momento no entienden toda la carga profética que tienen las palabras de Jesús, pero sí entienden algo, entienden que en ese momento está instituyéndose algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Se está cumpliendo la profecía que Jeremías había dado siglos antes, de que iban a venir días, ya que vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y ahora Jesús dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Y la conexión queda hecha entonces. Ahora, vamos a dejar un momentito el Antiguo Testamento y vamos a pasar al Nuevo. Si son tan amables y me acompañan al libro o la carta a los Hebreos. Y vamos a detenernos ahí un momentito en el capítulo 8. Hebreos es una carta riquísima, es una carta muy interesante, llena de enseñanza, llena de revelación para el pueblo de Dios. Y deberíamos de estarla repasando con cierta regularidad. Muy bien, vamos a leer despacio el capítulo 8, porque a veces corremos un poquito y no nos queda muy claro el panorama. Todo Hebreos, toda la carta a los Hebreos fue escrita precisamente para explicarle
Hebreos era una forma de referirse a los israelitas, para explicarle precisamente a los paisanos de Jesús, a los paisanos de los apóstoles, por qué el nuevo pacto que Cristo instituye con su muerte en la cruz es superior al pacto que Dios había instituido con el pueblo de Israel a través de Moisés. Esos son los dos pactos a través de los cuales gira toda la historia. Y Hebreos, desde el primer versículo hasta el último, fue escrito con ese propósito. Si uno quiere entender este tema del nuevo pacto, que es de los más ricos que hay en la Biblia, tiene que conocer el contenido de los Hebreos. Pues bien, detengámonos en el capítulo 8 y leamos despacio algunos versículos. Dice, ahora bien, dice el escritor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Note que ha mencionado dos cosas, un sumo sacerdote y un tabernáculo. Dos cosas que eran típicas del antiguo pacto. El pueblo de Israel siempre, durante el pacto con Moisés, tuvo un sumo sacerdote y tuvo un tabernáculo o un templo después. Ahora, el escritor de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes en Israel? ¿Qué hacían los sacerdotes israelitas? Pues ofrecer cosas, sacrificios, degollar animales, derramar aceite, derramar vino, ofrecer holocaustos. Ese era su trabajo. No se puede ser sacerdote si usted no tiene algo para ofrecer. Entonces Jesús tenía que ofrecer algo si es que iba a ser nuestro sumo sacerdote. Dice versículo 4, así que si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos a ver, si Jesús se quedaba en la tierra, dice el escritor de Hebreos, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque todavía después de que Jesús predica, muere, resucita y asciende, el judaísmo siguió funcionando. Siguió habiendo templos, siguió habiendo sacerdotes, se recogían diezmos, se ofrecían sacrificios, se hacían oraciones. Y Jesús no podía ministrar como sacerdote en el templo porque Jesús era descendiente de la tribu de Judá y para pertenecer al sacerdocio israelita pues había que ser miembro de la tribu de Leví. Entonces por eso el escritor de Hebreos dice, si Jesús hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote todavía. Y estos sacerdotes que están funcionando en ese momento, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Muy bien, dejémoslo ahí, versículo 6. Pero ahora, dice el escritor de los Hebreos, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces Jesús, vamos a ver, tiene un mejor ministerio que el de Moisés. Es mediador de un pacto mejor que el que Dios hizo con los israelitas a través de Moisés. Y los creyentes tienen mejores promesas que las que recibieron los israelitas en el antiguo pacto. Porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente que no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vamos a ver, si el primer pacto, el de Dios con Moisés, hubiera sido un pacto perfecto, entonces ¿para qué un segundo pacto? Es que una vez que usted tiene lo perfecto, lo que es perfecto, no puede cambiar. Por definición. ¿Por qué? Porque si cambia para mejorar, significa que antes no era perfecto. Si cambia para empeorar, deja de ser perfecto. Entonces el primer pacto no era perfecto. El pacto se originó en Dios, todo lo que usted quiera, pero era transitorio, era temporal. Pablo lo explica, dice, la ley, o sea, el primer pacto fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, el mediador de este mejor pacto, con mejores promesas. Porque reprendiéndolos, dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Les suena conocido eso? Claro, es lo mismo, está citando precisamente Jeremías capítulo 31. Por lo cual, dice el versículo 10 de Hebreos 8, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué clase de promesa es esta? Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Déjeme decirle algo, se lo voy a decir, espero que no le suene a irreverencia, porque no lo es, pero tengo que decírselo. Una vez prediqué alguna vez que era imposible, que es imposible ganarle a Dios en alguna cosa. No se le puede ganar a Dios en nada. Yo prediqué eso, pero en realidad creo que estaba equivocado cuando lo prediqué. Hay algo en lo que usted y yo somos mejores que Dios. Y antes de que se escandalice, déjeme terminar, por favor. Yo creo que usted y yo tenemos mejor memoria que Dios. Nuestra memoria, aunque a usted se le olvida dónde puso las llaves, aunque a usted se le olvida que el cumpleaños de su señora, aunque se le olviden muchas cosas, aún así creo que tenemos mejor memoria que el Creador del universo. ¿Por qué digo esto? Porque oiga la promesa de Dios en Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios voluntariamente decide borrar el registro. Cuando uno se convierte a Jesús, decide borrar el registro de todas nuestras rebeliones y nuestras injusticias. La maravilla de caminar en el nuevo pacto es que este es un Dios que cuando te conviertes no solo te perdona, olvida. Hay muchas expresiones en la Biblia que hablan de esta tremenda verdad, de esta increíble, maravillosa bendición. Dice el Señor que yo echaré en lo profundo del mar sus iniquidades. Dice que Él puso nuestras iniquidades tras sus espaldas, o sea, donde no las podía ver. Está hablando figuradamente. Dios no tiene espalda ni pecho, pero dice que puso tras sus espaldas. Es donde no podemos verlas nunca más. Dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones tan lejos como está el este del oeste. Ahora, yo estoy casi seguro que me estás viendo, me estás escuchando, y si haces un mínimo esfuerzo, te vas a acordar de algunos de tus pecados. O te vas a acordar de alguna de las discusiones que tuviste con tu esposa o con tu esposo, o alguna cosa que hiciste. Tenemos una capacidad enorme para recordar lo malo, sobre todo lo que nos hacen las otras personas. Y a veces le decimos a las personas, yo te perdono, pero no olvido. Y no es porque somos malos, es que para nosotros es imposible olvidar. Aunque quisiéramos, no podemos olvidar. Todo nos queda registrado acá. Pero cuando Dios promete en el nuevo pacto, no solo promete perdonarte, sino promete que Él nunca más se va a acordar de mis pecados, ni de tus iniquidades. O sea, si esto no son buenas noticias, amigo, yo no sé qué serán las buenas noticias. O sea, la buena noticia es que cuando entramos en el poder de este nuevo pacto, cuando entramos en esta relación diferente con Dios, que ya no es de obedecer un montón de normas religiosas y de levantarse el domingo y sacudir la Biblia, ir al culto, poner una ofrenda en un sobre, saludarnos y volver para la casa. Eso no es el cristianismo. Eso es lindo, es parte de lo que hacemos. Eso no tiene que ver nada con el cristianismo. El cristianismo es esa relación personal, esa relación viva de cada discípulo, cada discípula con el Señor resucitado. Es ese sentir en la mente y en el corazón el deseo, el placer de hacer la voluntad de Dios, de hacer el bien, de ser bendición para otros, de ser útiles, de ser serviciales, de ser amables, de ser generosos. Es que no es nadie que tiene que venir a forzarnos a dar, a servir o a ser útiles, porque si te obligan, pues ya se convirtió en religión. Pero es cuando te nace, cuando te surge de adentro, cuando es algo que uno dice, caramba, yo antes no era así, pero ahora Dios ha puesto dentro de mí un deseo de servir, un deseo de ser excelente, un deseo de mejorar, un deseo de amar a las personas, de ser útil en este planeta, de servir en el reino. Entonces uno empieza a dar frutos. Eso es lo que la Biblia llama frutos. Empieza a hacer obras, pero ya no son obras religiosas, ya no son obras para ganarnos la salvación,
sino que es algo que te sale ya naturalmente, que ya no hay que esforzarse, que ya no necesitamos que alguien nos esté viendo para comportarnos de determinada manera, sino que caminamos en esta relación de pacto, en esa palabra que es tan poco común hoy en día, pero que es eterna en la Biblia, porque Dios es un Dios de pactos. La maravilla del Evangelio, entonces, es que Cristo Jesús viene a este planeta a sellar con su sangre un nuevo pacto. Y entonces dice, de ahora en adelante, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que ustedes. Usted no es cualquier cosa. No importa, a veces nos sentimos por el suelo, a veces nos sentimos, como dice Pablo, abatidos, a veces nos sentimos cansados, pero eso es porque necesitamos utilizar esa capacidad enorme de recordar que tenemos para recordar quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos los hombres y mujeres que están pactados con el Señor. El pacto te da un poder, te da una relación. No sé si se acuerdan, y probablemente sí, porque ustedes tienen buena memoria, cuando David está a punto de enfrentarse a Goliat. Estoy haciendo un salto ahora de casi 1000 años hacia atrás, y David llega enviado por su papá con un zurrón con queso y probablemente vino y algunas cositas para que sus hermanos que estaban en la línea de batalla pudieran alimentarse. Cuando David llega, Goliat sale, en ese momento había salido de la fila de los filisteos y se paseaba insolente frente a los escuadrones de Israel ahí, y diciendo, denme un hombre para que nos matemos, para tener un duelo y entrar en batalla y demostrar que nosotros somos los mejores. Y los israelitas todos en silencio, nadie dice nada, ni siquiera Saúl, que es el rey. Ahí hay generales del ejército, hay capitanes, hay hombres de batalla, hay gente que ha derramado sangre, ha sido herido otra vez, pero este gigante es pavoroso, es impresionante, y nadie se atreve a recoger el guante que les está lanzando. David, que en ese momento es un mozalbete, es un jovencito que probablemente que físicamente no era gran cosa, veía quizás más bien como delicadito, David oye al gigante y vuelve a mirar a los israelitas a ver quién va a dar el paso al frente, quién va a recoger el reto, quién va a decir yo voy, y se queda asombrado de nadie. Y David hace una pregunta interesantísima, y que para mí es la clave de toda esa historia. Yo sé que cada uno la verá de forma diferente, pero desde que Dios me abrió un poquito los ojos en este tema, yo creo que la clave de esa batalla es la pregunta que hace David. David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y lo que me interesa de todo esto es el adjetivo, primer adjetivo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué tiene que decir eso? Porque él no está viendo desnudo al gigante, más bien está, aparte de su ropa normal, anda con una armadura impresionante encima. ¿Pero por qué dice este filisteo incircunciso? Porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Los varones israelitas se circuncidaban, porque esa era la señal en su carne, en su cuerpo. Cada vez que se cambiaban de ropa, cada vez que se bañaban, ellos veían su cuerpo y recordaban la marca que estaba en su cuerpo. Esa marca está ahí por una causa, es porque yo soy un hombre que está pactado con el Dios de Abraham. El Dios que visitó a nuestro antepasado Abraham hizo un pacto con su descendencia. Yo soy parte de esa descendencia y tengo derecho a ciertos privilegios. Tengo ciertos deberes y responsabilidades, pero también tengo derecho a ciertas bendiciones y privilegios. David no pregunta cuántos metros de altura mide Goliat. David no pregunta cuánto pesa la armadura que anda Goliat. David no pregunta si la espada que tiene Goliat está afilada o sin afilar. No pregunta de qué material está hecho el escudo. Lo que él pregunta es quién es este incircunciso. ¿Quién es este hombre que no está pactado con Dios para venir y desafiar a los escuadrones del Dios viviente? En este planeta hay dos clases de personas: las que están pactadas con el creador del universo y las que no están pactadas. Yo no sé cuál de esos dos lados tú estás, en cuál de los dos ejércitos estás alineado, pero no importa cuánto dinero tenga, no importa lo guapa que sea, no importa el conocimiento, tus grados académicos, a la hora de las verdades, lo que cuenta es, tienes un pacto con Dios, el Dios del cielo quiere entrar en un pacto contigo.
¿Y cómo sé yo que quiere entrar? Es que me habló al oído, tengo alguna línea especial con él. No, es que este libro eso es lo que dice. Dice que Jesús vino precisamente para sellar ese pacto, para escribir la voluntad de Dios en nuestros corazones y nuestras mentes. Y no tenemos necesidad, y esto suena extraño que lo diga yo, no tenemos necesidad de ningún sacerdote, ni cura, ni pastor, ni predicador, ni que nos diga que nos portemos bien o que hagamos esto o lo otro. Si estás pactado con Dios, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti. Y Él, en tu corazón y en tu mente, va a poner la voluntad de tu Hacedor, va a poner la voluntad de tu Redentor. Y tu máximo deseo en la vida va a ser agradarle y servirle a Él. Mañana, si Dios lo permite, dentro de unas poquitas horas, vamos a continuar con este tema que esperamos que sea de bendición y que sirva apenas como fundamento para empezar a analizar un poquito esto del tema del nuevo pacto. Que Dios les bendiga mucho, que descansen bien. Nos vemos mañana temprano. Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día, detrás se van a la oficina, su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular, son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar. Su amor es como medicina, y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Todas ellas lindas y con algo singular, son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá, es un arte ser mamá. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del